Hola, soy Canelita Miel y soy conductora de Radio KM.net, la señal que te bendice. Estamos haciendo un video, gloria a Dios. Nos están escuchando en vivo, totalmente en vivo. Y bueno, traemos un tema, gloria a Jesús, que es muy importante, un tema muy importante que casi no lo tocan, ¿verdad? Muchas personas porque pues casi no se hablan de los 10 mandamientos, pero quiero compartirles de que hemos estado discipulando a damas semanalmente a través de la plataforma de Facebook. Y quiero compartirles la lección que tuvimos la semana pasada, pero en fin, es un tema muy bonito, muy hermoso, es un poquito extenso, pero el día de hoy me gustaría hablar contigo acerca del quinto mandamiento, que es honrar a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen, ¿verdad? Hemos estado hablando con nuestras hermanas que el rey, que es nuestro Señor, ¿verdad? Y prácticamente rey no en el Antiguo Testamento. A las hermanas yo les advertía de que eso es, todo lo que es las leyes del rey en el Antiguo Testamento son bastante extensas. Sé que es un tema bastante extenso porque abarcamos los 10 mandamientos en sí, pero ahora vamos a enfatizar en el quinto mandamiento. Solamente quiero recordarles los primeros 4 que son Gloria a Jesús, y están, por cierto, relacionados directamente con la manera en que Dios requiere que nosotros le adoremos. Dios se ha tomado el tiempo de instruirnos, amados hermanos, de enseñarnos, ¿verdad? Entonces es hermoso ver que los primeros 4 mandamientos son: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ni honrarás a imagen alguna, ¿verdad? No usar el nombre de Dios en vano y santificar el séptimo día. Esos fueron los primeros 4 mandamientos y ahora vamos a ir con los 6 restantes, pero hoy vamos a tocar el quinto. Como les decía, es prácticamente acerca del honrar a nuestras madres y nuestros padres, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, quiero contarles rápidamente o brevemente que las leyes del Antiguo Testamento no solo se trataban de los 10 mandamientos en sí, en los cuales Moisés hizo un resumen. Y los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Hay un judío que vivió allá por el año 1138, según tengo entendido, hace muchos siglos atrás de esto, hermanos. Este hombre se tomó el tiempo para ir extrayendo lo que son mandamientos, preceptos, ordenanzas, y vemos que son más de 600 mandamientos. Una hermana me traía hace poco también un reporte de los mandamientos, que son 613 mandamientos, que confirma lo que yo le enseñaba a las chicas. Y bueno, tengo citas bíblicas, hermanos, para, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? Confirmar que no solamente se trataba de 10 mandamientos, que fue prácticamente un resumen de lo que vio Moisés, sino estamos hablando de 613 mandamientos de la Torá, de la ley. Tengo aquí mandamientos positivos de acción, de hacer, y tengo citas como por ejemplo Éxodo 22, creer que Dios existe. El número 2, no voy a nombrar los 613, ¿verdad? Pero el número 2 es reconocer su unidad, Deuteronomio 6:4. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, Deuteronomio 6:5. Entonces, es decir, hay muchos preceptos, muchas ordenanzas de parte del Señor para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, estos preceptos son solamente 613. Y bueno, prácticamente esos 10 mandamientos de los cuales nosotros conocemos son un resumen de lo que el Señor le dio a Moisés. Eso fue hecho con la autorización del Señor, ¿verdad? Así es de que nuevamente, hermanos, hoy vamos a tocar el quinto mandamiento, que está relacionado con honrar a padre y madre. Esto lo encontramos en Éxodo 20, versículo 12, y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuán importante es, amados hermanos, qué hermoso es ver la importancia del respeto que Dios manda al pueblo tener con sus progenitores, ¿verdad? Recordemos que estos mandamientos son establecidos también, están establecidos para nosotros en el Nuevo Testamento.
el cual más adelante estaremos viendo en otra lección o en otra prédica, ¿verdad? Pero quisiera explicar brevemente lo que significa la palabra honrar. Y la palabra honra, según los originales de la Biblia, significa, amados hermanos, y más bien tiene que ver con honor, con estima, aprecio y reconocimiento. Entonces lo que nos está diciendo aquí el mandamiento es que nosotros debemos honorar o honrar a nuestros padres, debemos de tenerles en alto estima, debemos tenerle aprecio, mostrar el aprecio y sobre todo reconocer que ellos son nuestros padres, ¿verdad? Sé de muchos casos que no hay una buena relación con los padres de familia por lastimosamente errores grandes, como por ejemplo hay muchos padres que no tuvieron la oportunidad de tener una relación con sus hijos, ya sea por alcoholismo, porque abandonaron a su familia. Hay muchos casos de casos, ¿verdad? Pero de todas maneras, amados hermanos, el Señor nos manda a honrar a nuestros padres. No nos manda a juzgarlos, no nos manda a criticarlos, no nos manda a odiar a nuestros padres. El Señor nos manda a honrar a nuestros padres. Y en una ocasión me decía una chica, ¿cómo yo puedo honrar a mi padre si mi padre me molestó sexualmente cuando yo era pequeña? ¿Cómo yo puedo respetar a una persona que me faltó al respeto? Entonces, me decía, ¿será que yo estoy faltando al mandamiento del Señor donde me dice honra a tu madre y a tu padre? Hermanos, esos son casos que definitivamente yo no puedo decirle concisamente, usted debe de respetarlo. Lo que sí puedo decirte que si tú eres creyente y tuviste una de estas terribles experiencias con tu propio padre, lo que sí podría yo decirte es de que Dios no te mandó a condenarlo, Dios nos manda prácticamente a perdonar. Y en este caso yo te sugeriría que lo que puedes hacer es orar y pedirle a Dios que trate con él o que lo bendiga. No sé, es un tema bastante delicado porque mucha gente me podría decir, Carmelita, ¿cómo yo puedo bendecir a mi padre después del tremendo daño que me ha hecho? Pero no, vuelvo y repito, si tú eres creyente, tú eres cristiana, tú eres una nueva criatura, ya para estas alturas, amada hermana, ya Dios ha sanado tu corazón. Estoy pensando yo que ya Dios te ha restaurado, te ha levantado, de repente quiere usarte para hablar con otras mujeres que tal vez tuvieron la misma experiencia, aunque es terrible, pero tú puedes ser de mucha bendición para otras personas que han pasado una situación similar. Entonces, si tú aún no has adquirido sanidad interior, es otro tema y yo te sugeriría que tú busques, le digas a tu pastor, te congregues, si no te congregas, puedes buscar una iglesia donde tú puedas ser ministrada. Yo pienso que Dios puede definitivamente sanar esas heridas, puede sanar tu corazón, ¿verdad? Dios no te va a juzgar, Dios no te va a rechazar. Yo pienso que Dios definitivamente quiere ayudarte a salir de ese dolor, de esa situación donde tú, ese pasado tan horrible te está de repente causando que tú no puedas seguir adelante, ¿verdad? Pero ya como creyentes, hermanos, también están los otros casos donde los padres han sido bastante abusivos, madres abusivas, madres que han lastimado a sus hijas, las han golpeado, las han insultado. Otras madres han sido irresponsables y se han ido con hombres, han preferido a hombres que a sus propios hijos. Son casos bastante que están fuera de lo normal. Bueno, en ese caso yo sé que sería para ti tenerles en mucho aprecio o en alta estima, pero nuevamente caemos en lo mismo. El Señor, si ya tú eres creyente, recordemos que ya Dios no nos manda a juzgar, nos manda a pedir por misericordia. Entonces, ahí ya entras tú en ese círculo de lo que es honrar a madre y a padre. O sea, por lo menos no lo estás eh, echando de tu vida o por lo menos no estás maldiciendo sus vidas. Si tú te acercas al Señor y le dices, Señor, yo te entrego a mi madre que me hizo tanto daño o a mi padre que me hizo esto y el otro.
Yo te pido que tú tengas misericordia de ellos y los llegues a perdonar, así como yo ya los he perdonado. ¿Ves? Entonces tú ya entras en el círculo de lo que encierra el honrar, ¿verdad? Porque el honrar ya dijimos, según los originales de la Biblia, honor, estima, aprecio, reconocimiento. Entonces tú reconoces que sea como sea, son tus padres, ¿verdad? Entonces prácticamente, hermanos, amados, Dios es tan hermoso, Dios es un Dios de orden y definitivamente tenía él que incluir esto en los mandamientos porque vemos que la palabra de Dios dice que muchos se van a voltear en contra de sus hijos y sus hijos en contra de los padres. Entonces, definitivamente Dios nos manda, es un mandamiento, es algo que nos manda a hacer, no es una cosa voluntaria que si la queremos hacer, es algo que Dios espera que hagamos, no importa la circunstancia, no importa la situación, Dios conoce todas las situaciones, pero Dios, nuestro Rey Celestial, instituyó la familia y la familia es un tesoro, amados hermanos. Dios creó la familia con propósitos divinos, con propósitos eternos. Y entonces, ¿quiénes son las cabezas de la familia sino los padres? ¿Verdad? Lo que me encanta también de este tema es que, déjenme decirle, los padres nos llevan mucha ventaja a nosotros por el hecho de haber vivido más tiempo, por el hecho de tener más experiencia. Es muy feo ver a hijos que no reconocen eso de sus padres. Muchos hijos, hermanos, piensan de que lo saben todo. Algunos hijos piensan de que saben más que los padres no saben tanto. Ay, tú no sabes nada, estás loco, eres loco. Porque lastimosamente hay padres y madres que no han dado buen ejemplo. Pero imagínense, nosotros como hijos también vamos a ser padres. Yo ya soy madre. O sea, un momento de mi vida, sí, yo me fijaba mucho en lo que hacía mi mamá, me fijaba mucho en lo que hacía mi papá, aunque pues yo lo tuve hasta mis 9 años, pero uno de pequeño se fija mucho en el comportamiento de sus padres sin pensar que un día uno va a ser mamá y papá. Entonces ahora que yo soy madre, sé que mi hijo tiene la mirada puesta en mí porque soy, quiera o no, se puede decir la cabeza de él. Él tiene su papá, yo soy su mamá, pero de todas maneras soy autoridad sobre él. Él ya es mayor de edad, pero estoy seguro de que él está atento a mis actitudes, atento a lo que yo hago, atento a lo que yo digo. Entonces son cosas, hermanos, de que no podemos olvidar. Podremos tener, hermanos, 40, 50, 60 años. Y es verdad, tenemos que seguir obedeciendo a nuestros padres, honrando, reconociendo que muchas veces tienen razón. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestros padres no tienen razón? Sabemos nosotros que no tienen la razón, especialmente cuando no son creyentes, ¿verdad? Ok, tú me podrías decir, Canelita, mi mamá no es cristiana y quiere que yo haga cosas que van en contra de la palabra. No tenemos que hacer cosas que van en contra de la palabra. Y al tú desobedecer la instrucción de tu mamá y de tu papá, que no es conforme a la escritura, que aparte de eso te va a hacer un daño terrible, no estás entrando en rebeldía. Simple y sencillamente, posiblemente tú seas más sensato que tu madre en esta situación. ¿Cómo puedes honrar a una persona que te quiere guiar a pasos equivocados? Porque muchos padres cometen errores. Tú puedes prácticamente ir nuevamente, reconocer que es tu madre y decirle, Señor, te pido misericordia por mi madre. Ella está tomando decisiones que yo pienso que están en contra de tu palabra, equivocadas, quiere que yo haga y yo no puedo desobedecerte. Recordemos, hermanos, de que nuestros padres son dados por el Señor, pero antes que los padres está Dios y nosotros tenemos un deber de prácticamente obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, volviendo al tema de nuestros padres, podemos, les decía, tener 40, 50 años, pero de todas maneras nosotros tenemos eh, un mandato de parte de Dios que es honrarles y recordemos que ellos tienen ventaja sobre nosotros porque han vivido más tiempo que nosotros. Entonces, hermanos, es de suma importancia seguir reconociendo la autoridad de nuestros padres y obedecerle siempre y cuando lo que nos están instruyendo o enseñando o aconsejando va conforme a las escrituras o va conforme, o es un buen consejo, porque a lo mejor no es algo
que esté en la escritura, aunque prácticamente casi todo está en la escritura, hermano, pero posiblemente no esté, no sea un versículo bíblico el que te están diciendo, pero sabes tú de que es un buen consejo, entonces es nuestro deber honrarles y, ¿verdad? Y reconocer su autoridad y obedecerles. Otra manera, hermanos, en la que nosotros podemos honrar a nuestros padres es dándole gracias a Dios por su vida y también dándole gracias a ellos personalmente por todo lo que han hecho por nosotros. Porque, hermanos, aunque nuestros padres hayan cometido errores, sea como sea, han hecho mucho por nosotros. ¿Quién nos cuidaba de pequeños? Bueno, a lo mejor tú me vas a decir, no, a mí no me crió mi mamá ni mi papá, me crió mi abuelo. Entonces, si tu abuelo representa a tu padre, honra a tu abuelo. Simple y sencillamente, no importa quién te haya creado al final, dice un dicho, ¿verdad? Que no es padre ni madre el que engendra, sino el que cría. Entonces, quien sea que represente tu autoridad o tus padres, quien sea tu guardián, como tú le quieras llamar, a esa persona vas a honrar. Ahora, si tú sabes de la existencia de tus padres biológicos, simplemente no los vas a maldecir tampoco. No te creaste con ellos, ni siquiera los conoces, pero de verdad nuestro deber es bendecirlos. Nuestro deber es decir, bueno, Señor, nunca se preocuparon por mí, ni siquiera los conozco, nunca los vi, pero donde quiera que se encuentren, los bendigo. Donde quiera que se encuentren, Señor, tú cuida de ellos, o ten misericordia de ellos, o te pedimos por sus almas. Cosas así, ¿verdad? Así que, hermanos, nunca será lo suficientemente, eh, ¿cómo le puedo decir? Nunca le vamos a poder agradecer lo suficiente a nuestros padres por todo lo que han hecho por nosotros, ya sea tu abuelito, tu abuelita, en fin, siempre hay que estar agradecidos y hay que estar agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Por el padre que nos dio, por la madre que nos dio, aunque sea por corto tiempo, aunque sea nuestra madre de extremo carácter, siempre y cuando tenga la oportunidad, agradezcale usted a sus padres, ¿verdad? En mi caso, yo a mi mamá ya le he dado las gracias, soy adoptada, ustedes ya lo saben, pero le doy gracias por muchas cosas, aunque mi relación no haya sido la mejor con ella. La verdad que de todas mis amigas es rara ver a alguien que haya tenido una relación casi perfecta con su mamá. Pero en mi caso, pues fue bastante difícil. Nuestro padre falleció cuando yo tenía 9, mi mamá se quedó con una tremenda responsabilidad. Tenía que cuidar de mí, tenía que eh, mantenerme, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, no era fácil, ¿verdad? Ahora yo que soy madre ya trato de comprenderla un poco más. Ya muchos han leído mi libro, mi historia, los que no, pues si usted lo leyera sabría de lo que le hablo. Pero sí puedo asegurarle de que cuando tengo la oportunidad, a pesar de las circunstancias, le he agradecido a mi madre por lo que ella ha hecho. Y hermanos, una de las cosas que da lástima también y da tristeza es que nosotros nos enfocamos más en criticar a nuestros padres, nos enfocamos más en juzgarlos, en examinarlos, como que nosotros fuéramos los jueces y realmente no. Nosotros realmente no, Dios no nos ha mandado a criticar ni a juzgar, ni mucho menos a condenar a nuestros padres, ¿verdad? Tenemos que ser libres de eso. Dios nos libre de eso. Otra manera de la cual tú puedes honrar a tu madre y a tu padre es cuidando de ellos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, y nos enseña y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, aunque nosotros ya no fuimos de la casa, nosotros ya no tenemos nada que ver con nuestros padres, todavía hay que seguir velando por sus necesidades, ¿verdad? Aunque probablemente no tengamos la capacidad o el trabajo, muchos me dirán, ay, hermano, si a la justa me alcanza para pagar mis propios biles, pero tenemos una cierta responsabilidad con nuestros padres. Mire, gracias a Dios mi mamá es solvente, pero de vez en cuando me la voy a recoger y me dice, ay, quiero comprar una carterita, hija, quiero unos zapatos. Eso es lo que a ella le encanta, los zapatos y la cartera. Entonces yo ya sé
que yo se la voy a comprar. O hay otras cosas que ella me pone en el carrito, las juntamos con las mías y yo no se preocupe, mami, yo se las compro, yo las pago. Eso es parte de honrar a un padre, eso es parte de darle algo, ¿verdad? A ellos. Mi mamá, pues gracias a Dios, no tiene necesidad económica, ella es solvente, es una buena organizadora, es muy, economiza bastante, entonces no tienen problemas de dinero, pero como hijos también tenemos que estar seguros de que ellos tienen lo necesario. Si usted está solvente, si usted tiene la capacidad de poder ayudar a sus padres, hágalo. Hágalo, porque de todas maneras eso es bendición. Dios le va a bendecir y multiplicar, ¿verdad? Gloria a Jesús. Otra manera, le decía, es cuidando de sus necesidades físicas, materiales, ¿verdad? Sobre todo cuando han terminado su tiempo productivo de trabajo. Ellos ya no trabajan, algunos no tienen tanto ahorradito, se les hace difícil comprar medicina, dependiendo de qué país sea. Aquí en Estados Unidos hay medicina que no todo les cubre el gobierno y hay medicinas que son caras y ellos tienen que pagar. Entonces, en ese caso, tal vez usted le puede dar una manita, ¿verdad? Gloria a Jesús. Una hermana, Gloria al Señor, comentaba en una ocasión en un video de Gloria a Jesús, que allá en el tiempo de Talmud, y Talmud significa ley religiosa de los judíos. Hay un ejemplo de un rabí, fíjese bien, que dice que su madre tenía más de 90 años y él acostumbraba a ponerse debajo de la cama para que ella pudiera levantarse de una mejor manera. Es decir, él servía como de gradita. Fíjese bien. Qué lindo, hermanos. Qué lindo de que hay hombres y hay hijos e hijas que son bastante cuidadosas de sus ancianitos. Yo digo, wow, qué manera de servirle a su madre, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras, amadas hermanos, que nosotros podemos honrar a nuestros padres. No escatimamos esfuerzos, ¿verdad?, para ayudar a nuestros padres. De verdad, todo lo que ustedes hacen, Dios lo está viendo. Dios ve absolutamente todo lo que hacemos, ¿verdad? La falta de honra a nuestros padres en el Antiguo Testamento era castigado antes con la muerte. Pero ¿cómo, Canelita? Claro, todo eso está en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, en las leyes eran súper rígidas. Y si podemos leer un poquito, ¿verdad?, acerca de lo rígido que era todo esto delante de Dios, tenían que tener mucho respeto para sus padres. Dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Mire lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre, ¿verdad?, ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Imagínense qué terrible llevar a un hijo terco, glotón y borracho a los ancianos a la puerta de la ciudad natal para que lo apedreen. ¿Por qué? Porque fíjese, este hijo representa un mal, un mal. Entonces podemos ver la rigidez de la ley. Y tremendo. Gracias a Dios nosotros no tenemos necesidad de hacer esto con nuestros hijos. Pero hermanos, vamos a hablar un poco acerca de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros propios hijos. Una de las cosas que he estado platicando últimamente con varias de mis amistades es el hecho de que las generaciones de estos tiempos tienen poco respeto para sus padres. Hay hijos que de verdad a gusto saben saludar, saben honrar, saben respetar a sus padres, pero me doy cuenta que hay muchos hijos que le faltan respeto a sus padres, llamándole cara de aquí, cara de esto, cara del otro, llamándole sobrenombres.
Muchos hijos se burlan de la pronunciación. Tal vez su papá está aquí en Estados Unidos y su papá quiere hablar, quiere decir alguna palabra y el hijo la oye y se pone a reír. Una de las cosas que yo no le permito a mi hijo, Daniel, y bueno, tengo mi otro niño que es de otra mamá, Héctor René, que me haga burla cuando yo no digo algo correctamente o cuando el papá dice algo incorrecto, le da risa porque suena chistoso, pero yo le digo, si tú lo estás haciendo en son de burla, de verdad no deberías de hacerlo. Son cositas así y ellos comprenden, I'm sorry, dicen, discúlpame. Pero hermanos, las generaciones de estos tiempos de verdad que necesitan de una mano, de una autoridad en casa. A veces, miren, no es en mi caso, espero que no sea el suyo, pero hay padres que han creado monstruos como hijos, donde los hijos le gritan barbaridades a los mayores, no hay respeto para los adultos casi. De verdad que hace falta la crianza, esa moral, esa cosa que uno le inculcaba a los hijos o lo que los padres nos inculcaban a nosotros, un tremendo respeto. Cuidadito que nosotros fuéramos parte de una conversación que no era de nosotros. Hermanos, los tiempos han cambiado verdaderamente, pero los mandamientos de Dios siguen en pie. Son los mismos de ayer, de hoy y de siempre. No cambian. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Quiero compartirle, hace tiempo estuve en una predicación de un hermano argentino donde decía algo, ay no, una experiencia terrible, hermanos. Decía que un muchacho andaba, pero descontrolado con los amigos, usando drogas. Era una cosa terrible, una vida descontrolada, desordenada. Y bueno, pues casi no llegaba a casa y se endrogaba tanto que perdía hasta el conocimiento muchas veces. Y estando él en el grupo de amigos que tenía, decidieron ir a meterse a un apartamento y violar. Decía, vamos a violar a alguien y no tenemos ganas de hacer cosas malas. Y bueno, se reían y planeaban. Y otro de los chicos le dice, yo sé de un lugar de una mujer vive sola. Van, se meten al apartamento, empiezan a violar a aquella pobre mujer uno por uno. Y al final, hermanos, al final le toca a este joven y se va dando cuenta que era su propia madre. Hermanos, imagínense qué cosa más horrible, horrible, pero es necesario decirla porque son cosas que pasan en este mundo. Pasan. Hermanos, a veces vivimos como en una burbuja y creemos que todo es bueno, amor y paz, y no. Hay mucha maldad en este mundo y es importante que nosotros sepamos que cosas así suceden en este mundo. Entonces este joven al ver que era su madre sale corriendo desorientado solamente para tirarse de un puente. No sé si era como freeway o una pasarela o era un puente, no estoy segura, pero lo que sí sé, ese joven se quitó la vida. Nunca más se iba a poder perdonar tremendo daño que le había ocasionado a su madre. Entonces imagínense cómo las drogas, el alcohol ciegan a los hijos. Gracias al Señor, yo no he pasado por esa pena de tener un hijo alcohólico ni drogadicto, pero sé que muchas madres que tal vez me van a escuchar me dirán, Karenita, yo sí tengo un hijo alcohólico, yo sí tengo un hijo drogadicto. Espero que este joven no haya cometido errores tan horribles como el que yo te conté, porque este fue un caso muy extremo. Pero sigamos clamando por nuestros hijos, amados hermanos. Pero bueno, volviendo al tema de honrar a nuestros padres, realmente inculquémosle a nuestros hijos el respeto para no solamente los padres, los abuelos, pero también para las personas mayores, ¿verdad? Por el propio bien de sus vidas. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos que inculcarle el respeto a nuestro Dios, el honrar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios? Él es nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a honrar al Señor obedeciéndole, honrándole, reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es el Rey del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del reino al cual usted y yo queremos pertenecer. Y Él también merece ser honrado sobre todas las cosas. Él también merece ser obedecido. ¿Verdad? Es un mandato, recordemos, es un mandato, amados hermanos. Es difícil ver las generaciones de esos tiempos. Yo quiero
pensar en esos jóvenes. Mire, hermanos, hay jóvenes buenos también, no vamos a hablar solo de gracia. Hay jóvenes que de verdad han reconocido al Señor como su Rey. Da gusto ver esos jóvenes que van a las iglesias y alaban, predican, cantan, van y testifican. Hay jóvenes buenos también, pero yo diría que hay jóvenes consagrados, pero son contados. Son verdaderamente contados, hermanos. Y bueno, lo importante es que desde pequeños, de pequeña edad, nosotros empecemos a sembrar en ellos esa semilla, esa palabra, esos valores, esa moral, hermanos. En una ocasión hablaban acerca de una pareja que tenía una muchachita, una niña, que llegando de la escuela ve que sus padres están en el televisor viendo un programa, viene, le cambia el canal, pone su programa preferido sin ni siquiera decir, papi, ¿puedo cambiarlo? O sin ni siquiera esperar que los padres terminen de ver el programa que estaban viendo. Entonces, hermanos, estamos viendo que ahorita quienes mandan son los hijos. ¿Dónde está la honra a los padres? ¿A dónde está ese respeto? ¿Dónde está esas cosas que nosotros nos enseñaron? Porque o las aprendíamos o nos las enseñaban, aunque sea de mala manera. Ya ve que uno no podía, ¿verdad?, ser parte de una conversación, meterse en la conversación y decir, no, mamá, no es así la cosa. No, con la mirada uno ya tenía que entender que tenía que desaparecerse del mapa. Pero hermanos, lo cierto es de que hace falta que, no, que hayan jóvenes que respeten a sus padres. Y yo quiero instarte y animarte y invitarte a que seas tú de esos padres que inculquen a sus hijos al respeto a los mayores. Al fin y al cabo, nos conviene, hermanos. Y nosotros también como adultos debemos de darles el ejemplo a ellos. Hay una anécdota y no me la puedo tan bien, pero voy a medio parafrasearla, de un hombre que le iba a dar una colchita a su papá, pero me parece que era una colchita fea, rota, no sé cómo. Y decía, bueno, hasta que sean para mi papá. Y este señor que tenía a su padre enfermo, se terminó siendo viejito. Pues el hijo le hizo lo mismo. El hijo le dio la misma colcha que él una vez le dio a su padre. Entonces vemos que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Démosle buen ejemplo a nuestros hijos del trato a nuestros padres para que nuestros hijos nos traten así como ellos vieron que nosotros tratamos a los nuestros, hermanos. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que sea de bendición para alguien. Yo sé que hay muchos ahí de que están esperando palabras así, sencillas, palabras, mensajes sencillos, que de verdad no requiere tanto conocimiento, es algo tan sencillo lo que Dios nos manda hacer, simple y sencillamente debemos de obedecer. ¿Qué le parece si oramos para despedirnos? Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos traer un mensaje corto, mi Dios, pero con mucha validez, Padre. Algo que tú nos has mandado a hacer es honrar a nuestros padres, Señor, no importando cuántos años tengamos nosotros. No importando si creemos que sabemos más que ellos, nuestro deber es honrarles, mi Dios, y honrarte a ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Mostrar que honramos a nuestros padres a través de nuestra obediencia. Y a ti también, Señor. Queremos obedecerte, queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, mi Dios. Ayúdanos, danos la fortaleza y la sabiduría para aprender a honrar a nuestros padres y a personas mayores que tanto hace falta en estos momentos y en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hasta la próxima.